Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. A Dios sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Van buscando Juan 20, 30 y 31, aunque el punto clave sería el 31. Juan 20, 31. Juan 20, 31. El punto es el 31. Juan 20, 31, aunque de todos modos sirve. Ya la encontraron. Vamos a leer los dos versículos. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no está escrito en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, crean y tengan vida por su nombre. Ok, no sé si al inicio de su evangelio aparece por ahí en negrita como un título. ¿Qué título aparece por ahí arriba del verso 30? No sé si aparece por ahí. Conclusión del Evangelio. Conclusión del Evangelio, no. Bueno, dice, eso sería adelante. Dice aquí, finalidad del Evangelio. Finalidad del Evangelio. Entonces aquí tiene como en negrita, como título, finalidad del Evangelio. Y ya viene el verso 30 y el verso 31. Entonces, finalidad del Evangelio. Entonces pueden poner por ahí arribita en su cerquita o más arribita, por ahí, finalidad del Evangelio. ¿Qué es eso que nos dice? Estos, dice verso 30, Juan 20, 30. Finalidad del Evangelio. Jesús hizo en presencia de sus discípulos muchos más signos de los que han sido narrados en este libro. Verso 31. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan en él vida eterna. Esto que se aplica a San Juan, a este evangelio, se aplica a los otros evangelios. Pero es bueno tenerlo en cuenta. La finalidad del evangelio, de la predicación, es la fe. Lo dice Pablo, ya lo veíamos en algún otro momento, cuando nos dice la fe viene de la predicación, de escuchar la palabra de Dios. La fe viene de la predicación, de escuchar la palabra de Dios. Entonces, lo que nos va planteando Juan en su evangelio, en sus cartas, en el Apocalipsis, es esto mismo: creer en Cristo Jesús, Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. Y nos va a ir encaminando, llevándonos de la mano en su evangelio, nos irá llevando, pero sobre todo, bienvenida, pero sobre todo con un acento, y ese acento se llama amistad. Ese acento se llama amistad. Van buscando Juan 3:16, Juan 3:16, Juan 3:16. Un hilo conductor en San Juan va a ser la amistad, pero vamos a plantear por ahí que no siempre Juan fue de buen corazón, sino que echaba chispas. Hay un cambio, hay una transformación y es significativo. Juan 3:16, ¿alguien ya encontró? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hay algunas personas que plantean este versículo como el centro de la Biblia, no de el Evangelio, sino de la Biblia. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Otra canción sería meternos a las cartas de Juan. Ya llegaremos en una de ellas, definiéndonos a Dios, diciendo, en la primera carta de Juan, definiéndonos a Dios, diciendo, Dios es amor.
Dios es amor. Ayer en alguna de las homilías, pues decía eso, leyendo desde la Biblia, decía eso, Primera de Juan, donde nos dice, Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, donde nos dice que Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Primera de Juan 4:16, aunque puede ser que en algún otro momento aparezca por ahí, pero ahí va diciendo, Dios es amor. Primera de Juan 4:16, Dios es amor. Y seguirá diciéndonos muchas más cosas. Entonces, Primera de Juan 4:16, Dios es amor. Define a Dios como amor. Y dice en el versículo 20, si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros, verso 21, hemos recibido de Jesús este mandato, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El punto sería el siguiente. El apóstol Juan no siempre fue de gran corazón, aunque había potencial en él. Cuando Jesús envía a sus discípulos a Samaria para que pidan alojamiento para a los samaritanos para Jesús, miren, volteen un poquito hacia, se alcanza a ver el arco iris. Ay, sí, qué lindo. Y hay un arco iris doble, si se dan cuenta, hay arco iris doble. La promesa. Sí. La promesa que le hizo a Noé. Sí, ahí está la promesa de la Noé. Entonces, hay un momento en donde van y piden alojamiento, y ante la negativa, ¿cuál es la reacción de Juan, Santiago y Juan? ¿Qué le piden a Dios? Que deje caer lumbre que caiga fuego del cielo y destruya, como a Sodoma y Gomorra, a la comunidad de los samaritanos por no ser hospitalados. Porque no lo dejaron entrar. Porque no dieron alojamiento a Jesús, que iba a Jerusalén, y por eso le hicieron de tos. Porque como iba a Jerusalén, dijeron no, los judíos son nuestros enemigos, así que si vas allá con nuestros enemigos, tú no eres bien recibido aquí. Y Santiago y Juan, que eran carnales, eran hermanos, le pidieron a Jesús, si quieres pedimos que los parta un rayo, y Jesús dice no, ese no es el camino, vamos hacia adelante. Entonces el punto sería clarificar cómo en la vida de Juan, como en los demás apóstoles, como en la vida de Juan, hay un proceso, y ese proceso implica que al principio tenía un carácter de los 1000 pingos, un carácter de los 1000 demonios, pero fue transformándose Juan en alguien que creció en amistad con Jesús. Jesús dirá, ya no los llamo a ustedes siervos, alumnos, discípulos, los llamo amigos, porque les he revelado todo lo que mi Padre me ha enseñado. Entonces ese es el reto, crecer en amistad con Jesús, crecer en amistad con Jesús. Dice Jesús, los he llamado para que estén conmigo, para que produzcan fruto y su fruto perdure, pero a través de la amistad. Hay un momento en el cual la mamá de Santiago y Juan va con Jesús y le pide a Jesús que esté uno a su derecha y otro a su izquierda. Y dice Jesús, pues aquí no es partido político, no es campaña política, ve por allá a México, a Rusia, a Estados Unidos, a algún otro lado, pero aquí no se trata de eso. Y entonces le dice Jesús, ¿pueden acaso beber del cáliz que yo he de beber? Y entonces hay un momento en el cual se lo piensan y después dirán que sí.
Pero Jesús dice, yo no les prometo gloria, triunfo, éxito, les prometo cruz, calvario, situación adversa, difícil. Y entonces saben a lo que atener. Pero el detalle es ese, como la mamá los fue a colocar, porque eran hijos de papi, hijos de mami, y les daba mamitis. Entonces les daba mamitis. Entonces ese detalle también a considerar. Juan, por ahí en una de las cosas que he leído, se plantea que tenía 25 años cuando entró con Jesús, cuando entró como discípulo de Jesús. Juan, vamos al inicio del Evangelio, estamos en el tema 27, estamos en el Nuevo Testamento, Evangelio según San Juan. Vamos al inicio del Evangelio de San Juan y nos encontramos por ahí en el capítulo 1, en el versículo 29, Juan capítulo 1, versículo 29 y siguiente, donde nos va hablando que Juan Bautista presenta a Jesús diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y le habían dicho a Juan, verso 33, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y permanece sobre él, ese es quien bautizará con Espíritu Santo. Y dice Juan Bautista, verso 34, doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y entonces al día siguiente se va a encontrar, bienvenidos, al día siguiente se va a encontrar, van a ver los discípulos de Juan Bautista, dentro de ellos discípulos de Juan Bautista. Buenas tardes. Dentro de los discípulos de Juan Bautista estaba Santiago y Juan. Buenas tardes. Dentro de los discípulos de Juan Bautista, estaba Santiago y Juan. Estaba Juan y Andrés. Juan y Andrés. Dentro de los discípulos de Juan Bautista estaba Juan y Andrés. Y entonces dice lo siguiente, estamos por aquí en Juan 1:35 y siguientes. Juan 1:35 y siguientes. Juan 1:35 y siguientes. Al día siguiente, Juan se encontraba en aquel mismo lugar con 2 de sus discípulos. Vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron decir esto de Jesús en labios de Juan Bautista y siguieron a Jesús. Jesús los ve y les dice, ¿qué buscan? Y entonces ellos le contestan, Maestro, ¿dónde vives? Verso 39, Juan 1:39. ¿Qué dice por ahí, Cuca? Jesús les dijo, vengan y verán. Vengan y verán. ¿Y qué más pasó? Fueron y vieron donde vivía. Eran como las 4 de la tarde y se quedaron con él el resto del día. Ok, entonces 2 discípulos de Juan Bautista, al escuchar las palabras del Bautista diciendo de Jesús, Él es el Cordero de Dios, lo siguen y le preguntan, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan. Y ellos fueron y estuvieron en la casa de Jesús. Aquí el texto ya nos dice que ya no estaba por ahí San José, ya había enviudado María. Es de suponer entonces que estuvieron en la casa donde vivió Jesús, donde pasó la mayor parte de su vida Jesús. Estuvieron en casa con María, muy importante, estuvieron en casa con María. Y dice, eran como las 4 de la tarde, entonces fue de gran impacto ese momento. Fue de gran impacto ese momento que lo marcó como las 4 de la tarde, en un tema
en una reflexión preguntando a los novios que se iban a casar por ahí, si recordaban cuándo se habían conocido. Aparecía muchas personas diciendo cuándo habían conocido a su pareja, cómo estaban vestidos, y habían pasado algunos años. Entonces es importante este dato. Pasaron ese día en casa de Jesús con María. Muy importante, no nos dice aquí, estuvieron ahí en la casa y comieron barbacoa, pues no, pero estuvieron en la casa de Jesús con María, con María. Al final, cuando Jesús en la cruz dice a Juan y dice a María, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué? Porque desde el principio nos va diciendo que fue existiendo esa relación de amistad con Jesús, con María, esa relación de amistad con Jesús, con María. No es nada más la relación de amistad de Juan con Jesús, sino es la amistad de Juan con Jesús y con María, con la familia de Jesús, en este caso María Santísima. Y seguimos más adelante, versículo 41, Juan 1:41. Andrés encontró en primer lugar a su carnal, llamado Simón, y le dijo, hemos encontrado al Mesías, y lo llevó a Jesús. Entonces Andrés lleva a su carnal, para encontrarse con Jesús, y Jesús le dirá, tú eres Simón, hijo de Juan, en adelante te llamarás Cefas, es decir, Pedro. Juan llevará a su hermano, acercará a su hermano Santiago. Andrés acercará a su hermano Simón, quien se llamará en adelante Pedro. Cefas, Pedro. Ahí la canción sería la siguiente. Hay 4 evangelios, y en otros evangelios, en los sinópticos, nos va diciendo que fue llamando Jesús directamente a Pedro cuando estaba pescando, ¿ven? Y nos dirá que llamó a 2 hermanos, a Santiago y Juan, a Andrés y Pedro, Andrés y Simón. En esta versión, Juan nos dice que primero estuvieron ellos dos, Juan y Andrés, con Jesús en la casa, conviviendo con María Santísima, y por ello fue que inmediatamente fueron a invitar a sus hermanos. Y ese es el reto que tenemos cada uno de nosotros, acercar a las personas al encuentro con Jesús. Ese es el reto, ese es el desafío. Vamos hacia atrás. Juan 1:1, alguien que lea Juan 1:1. Y vamos a buscar Juan 1:7 y Juan 1:14. Juan 1:1, 1:7, 1:8, perdón. Bueno, 7 y 8 y 14. ¿Alguien por ahí ya encontró? Acérquense más para acá, vénganse. Juan 1:1. ¿Quién lee por ahí? A ver, escuchamos. Al principio era el Verbo, y frente a Dios era el Verbo, y el Verbo era Dios. Ok. Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y vamos al 14, al verso 14, y luego regresamos al 7 y 8. Verso 14, que va en sintonía con el 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la que corresponde al Hijo único, cuando su Padre
lo glorifica. Ok. Entonces, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y el verso 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Vamos al verso 7 y 8. Versos 7 y 8. A ver, por acá atrásito, versos 7 y 8. ¿Qué dice? Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Sí. Vamos al verso 6 para encontrar quién era esa persona que tenía esa misión. A ver, allá atrásito, verso 6. Verso 6. Vino un hombre de parte de Dios, se llamaba Juan. Perfecto, entonces ahí está hablando de Juan Bautista. Está hablando primero de Jesús, que era el verbo, que era la palabra, que tomó carne, que habitó entre nosotros. Y después el otro punto es Juan Bautista, familiar de Jesús. María visitó a su prima Isabel para ayudarle en su embarazo de alto riesgo. Entonces es probable que Juan Bautista y Jesús de pequeños convivieran como lo más normal, como primos que eran, como familia que eran. En la casa de María, en la casa de José, en la casa de Zacarías, en la casa de Isabel, en la casa de algunos otros tíos. Sería lo más normal que en las fiestas pascuales, en las fiestas del pueblo, las fiestas que recordaban todo lo que Dios había hecho, se reunieran, convivieran, algún cumpleaños, algún festejo, el día de la madre, el día del padre, el cumpleaños de Jesús. Sería lo más normal que convivieran, que se relacionaran. Como familia. Como familia, lo más normal. La otra vez preguntaban, ¿y qué habrá hecho Jesús de joven? Pues lo mismo que muchos jóvenes. Entonces es probable que cuando Jesús fue con su familia al templo, a Jerusalén, a la Pascua, a la fiesta pascual, ahí se encontraran, fueran entre ellos su primo Juan, su tío Zacarías, su tía Isabel. Era lo más normal y otros tíos y otras tías y otra familia. Debió ser lo más normal, y convivir y correr y jugar y todo lo demás. Y quizá incluso cuando se perdió, pues habrán creído que estaba con su primo Juan, que estaba con su familia, entonces con sus amigos. Entonces ese punto es importante a considerar, el ir relacionando. Pero aún a pesar de que son primos, pues tienen un caminito, cada uno bien marcado. Juan Bautista, que tiene como discípulos, entre otros, a Juan y Andrés. Y vamos más adelante, donde algunos van planteando del capítulo 2 al 12. Del capítulo 2 al 12 nos encontramos 7 signos extraordinarios de Jesús, 7 signos extraordinarios de Jesús, y por ahí los iremos diciendo. Estaría el primer signo, la boda de Caná. Juan capítulo 2, verso del 1 al 12. Primer signo, las bodas en Caná de Galilea. Les digo los otros y ya después entramos un poquito en cada uno de ellos. Entonces, primer signo, bodas de Caná. Juan 2, del 1 al 12. Segundo signo,
Entonces el primer signo, la gran novedad. Segundo, Jesús, palabra que da vida. Segundo signo, el hijo del funcionario del rey. Segundo signo, el hijo del funcionario del rey. O la sanación a distancia. ¿El hijo de qué? El hijo del funcionario del rey. Jesús, palabra que da vida. Jesús, palabra que da vida. Segundo signo, la sanación del hijo del funcionario del rey. Y lo encontramos en Juan 4, 43, 54. Juan 4, 43, 54. Segundo signo, la salud o la sanación del hijo del funcionario del rey. Jesús, palabra que da vida. Juan 4, del 43 al 54. Tercer signo, el paralítico. Tercer signo, el paralítico. Juan 5, del 1 del 1 al 18. Juan 5 del 1 al 18. El paralítico, tercer signo, el paralítico. Juan 5 del 1 al 18. El cuarto signo, multiplicación de los panes. Cuarto signo, multiplicación de los panes. Juan 6. Es prácticamente todo el capítulo. Es prácticamente todo el capítulo. Juan 6. Jesús, pan de vida. Jesús, pan de vida. Cuarto signo, multiplicación de los panes. Jesús, pan de vida. Todo el capítulo 6. Les recomiendo después que lo lean. Ahí dentro de ese, ya diciéndoles Juan 6:6. Juan capítulo 6, verso 66. Donde habla de que algunos se retiraron. El 666. Para recordar. Seguimos. ¿Dónde se quedaron los otros? A ver, entonces nos quedamos con cuarto signo, multiplicación de los panes, todo el capítulo 6. Quinto signo, Jesús camina sobre las aguas. Quinto signo, Jesús camina sobre las aguas. Juan 6, del 16 al 21. Juan 6, 16, 21.